Hola a todos, mi nombre es Marcelo Galas de la Organización Panamericana de la Salud, sede en Washington. Soy especialista en vigilancia de resistencia a antimicrobianos y me ocupo de la construcción de capacidades de laboratorio para diagnóstico, vigilancia, caracterización de resistencia a antimicrobianos en Latinoamérica y el Caribe. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar en esta importante actividad en Cuba y voy a compartir con ustedes en esta media hora que me toca una visión integradora de los desafíos en resistencia antimicrobiana con una mirada de una salud. Para empezar, me gustaría compartir con ustedes algunos datos, algunos números sobre el tema de resistencia antimicrobiana. Las primeras estimaciones del doctor O'Neill hace unos años, allá por el 2015-2016, nos decían que para el 2050 iba a haber aproximadamente 10 millones de muertes por año, con un costo de acumulado de alrededor de 100 trillones de dólares, debidos exclusivamente a la resistencia a antimicrobianos. Algunos datos más nuevos de este año, un trabajo que apareció en febrero de 2022, pero que se basa en datos mundiales del 2019, nos habla de nuevas estimaciones que por año, en el año 2019, hubo casi 5 millones de muertes asociadas a la resistencia antimicrobiana y más de 1.300.000 muertes atribuibles directamente a la resistencia a antimicrobianos. Cuando uno mira ese trabajo y analiza los números por región, uno puede encontrar que la región de las Américas está distribuida en todo el espectro, con zonas con alta carga de enfermedad y muerte debidas a resistencia a antimicrobianos, asociadas o directamente atribuibles a resistencia a antimicrobianos, con algunas diferencias entre distintas partes de la región. De nuevo, estos son estimaciones, pero son estimaciones basadas en números reales de la región y del mundo. Cuando uno mira cuáles son las enfermedades que más se asocian a mortalidad en resistencia a antimicrobianos, están las del tracto respiratorio, la del torrente sanguíneo, las intraabdominales, etc. Son las enfermedades que ya conocemos desde hace tiempo. Cuando miramos las tasas de muertes atribuibles por germen, los gérmenes más involucrados son los que afectan a nuestros pacientes en los hospitales, como son Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella, Streptococcus pneumoniae, Acinetto, Pseudomonas, etc. Otras estimaciones hechas por Unión Europea, por ejemplo, un muy buen trabajo publicado en el Lancet Infection Disease, nos muestra la carga de enfermedad de resistencia antimicrobiana, medidas en DALIs, ¿sí? Que están en esta diapositiva, están evidenciadas por el tamaño de los globos o de las bolas en este gráfico, y nos dicen la cantidad de muertes atribuibles, el número de muertes atribuibles a cada una de las combinaciones patógeno-antimicrobiano y relacionada con la cantidad de casos que hay de estas infecciones para la Unión Europea, ¿sí? Para países de la Unión Europea. Cuando uno analiza el gráfico, lo que ve claramente es que la resistencia a céfalos de tercera en Escherichia coli es el factor de mayor mortalidad, con alto número de casos, alto número de muertes y una cantidad de DALIs muy, muy grande. Le siguen los estafilococos METIR, le siguen las pseudomonas aeruginosa resistentes a carbapenemes y las Klebsiella pneumoniae resistentes a cefalosporina de tercera generación. Más chiquititos acá y ampliada la zona de acá de la izquierda, tenemos otros patógenos como los Acinetobacter resistentes a carbapenemes, las Klebsiella pneumoniae resistentes a carbapenemes, los enterococos vancomicinos resistentes, etc. Es interesante cómo los distintos
gérmenes resistentes afectan diferente a la salud pública. Todo esto, como vieron, ese trabajo es del 2019, el que les mostré antes, y el europeo también es del 2019. En el 2020 se vio afectado también por la pandemia, o sea, esos números se vieron incrementados grandemente por la pandemia de COVID-19. ¿Por qué? Porque la pandemia nos trajo asociados la emergencia de nuevos agentes patógenos y mecanismos de resistencia, como por ejemplo Candida auris en la región, que apareció como un patógeno nuevo durante el fin del 2020, 2021, en México, en Perú, en Guatemala, en Brasil, que antes no habían visto nunca Candida auris, y en pacientes con COVID. También durante la pandemia se verificaron brotes y expansión geográfica de la RAM de importancia por salud pública, zonas que no eran endémicas con anterioridad, ¿sí? Y empezaron a aparecer en el tema de resistencia a carbapenemes, por ejemplo, OXA48 en varios países, como en Chile, como en Guatemala, como en Paraguay, como en Perú, que no existían antes, y también productores de NDM en zonas que no se habían detectado con anterioridad. En la base del iceberg de la resistencia a antimicrobianos vimos aumentos generales en la notificación de agentes emergentes multiresistentes, por ejemplo, productores de carbapenemasas, de más de una carbapenemasa, lo vamos a ver en un ratito algunos datos, y también un aumento muy grande en la carga de enfermedad por un aumento de la mortalidad, hospitalizaciones más prolongadas y aumentos de costos en salud. Esto forma parte de un breve documento de políticas que produjo la OPS, que nos cuenta cómo fue el efecto de la pandemia en la resistencia a antimicrobianos. Yendo de nuevo al mismo tema y a lo que más nos preocupa en la región, que es la resistencia a carbapenemes, todos sabemos que la resistencia a carbapenemes tiene escasas, en Bacillus gram-negativos, determina escasas opciones terapéuticas para tratar a los pacientes, un incremento en la morbimortalidad. Un paciente infectado con un Bacillus gram-negativo sin carbapenemasa tiene una mortalidad menor al 10%, y cuando la cepa contiene una carbapenemasa, la mortalidad sube por arriba del 50%, aumentan las estadías, el tiempo de estadía hospitalaria, por lo tanto incrementando fuertemente los costos del tratamiento, del manejo de los pacientes. Y también este tipo de mecanismo de resistencia tiene una alta probabilidad de diseminación de los genes de resistencia que los contienen. En ese sentido, algunos datos de vigilancia regional, donde ustedes pueden ver distintos países de la región en un periodo del 2000 al 2019, uno puede ver cómo la resistencia a carbapenemes apareció tímidamente en la década del 2000, y alrededor del 2010 empezó a incrementarse y a subir sin pausa, ¿sí? En prácticamente todos los países de la región, incluido Cuba. Durante la pandemia, este crecimiento se vio acelerado grandemente, y vamos a ver algún dato en un ratito también, pero en esta gráfica podemos ver entre el 2019 y el 2020, Argentina, por ejemplo, pasó en Klebsiella pneumoniae de un 20 a casi un 30% de resistencia a carbapenemes. Argentina esperaba esto para el año 2029, y pasó en solo un año de pandemia esa subida. Panamá del 10% a casi un 20%, también casi un 100% de aumento. En Perú también con aumentos muy importantes durante la pandemia. Este es el caso de Argentina, que fue publicado por El País, donde se vio que la resistencia a carbapenemes en Klebsiella venía subiendo lentamente pero sostenidamente, pero entre el 2019 y el 2020, intrapandemia, en el inicio de la pandemia, subió un 10%, o sea, un 50% de aumento en los porcentajes de resistencia a estas drogas, ¿sí? Hubo menos subida en otros bacilos gram negativos, pero en Klebsiella es donde se vio
más incrementada por los brotes hospitalarios en pacientes con COVID, sobre todo. Durante la pandemia del COVID-19, en la región aparecieron, como les conté hace un ratito, brotes de Candida auris en servicios de atención de salud de pacientes con COVID-19. Esto fue publicado por la OPS en febrero y dado una alerta en febrero del 2021. También tuvimos mucormicosis asociadas a COVID, lo que se conocía falsamente como el hongo negro, que se publicó a mediados del año 2021 y afectó también a varios países, fundamentalmente México fue uno de los países más afectados. Otra alerta epidemiológica que está relacionada con lo que veníamos hablando es la emergencia e incremento de nuevas combinaciones de carbapenemasas en entobacterales en Latinoamérica y el Caribe. ¿Sí? Esto es producto de un paper que está próximo a salir en el mes que viene. ¿Sí? En noviembre va a salir un paper sobre esta emergencia con más datos de los que contiene esta alerta que emitió la OPS el 22 de octubre del 2021. Y también este año, en el 6 de junio del 2022, sacamos una alerta epidemiológica sobre la emergencia y diseminación de Shigella zonei con resistencia extrema a los antibióticos que apareció en Europa y que tenía un riesgo potencial para Latinoamérica y el Caribe. Un par de meses después vimos las primeras cepas en la región, en 2 países de la región, con multiresistencia en Shigella también. Estos aumentos de resistencia, especialmente de carbapenemasas, motivaron alertas epidemiológicas en muchos países de la región. La primera alerta se dio en Argentina por producción por patógenos bacilos gram negativos productores de dobles carbapenemasas, KPC más NDM, NDM más OXA63, KPC más IMP en Argentina. Por su parte, Guatemala vio aparecer la OXA48, que nunca había tenido como carbapenemasa en el país, y también las combinaciones dobles de KPC más NDM. Por su parte, también Uruguay, que ya había tenido tímidamente algunas cepas dobles productoras de carbapenemasa, tuvo un incremento enorme durante la pandemia. Lo mismo pasó con Paraguay, lo mismo pasó con Ecuador, lo mismo pasó con Perú, distintas combinaciones de carbapenemasas. Y hubo, después de la alerta, otros países que también declararon la emergencia de dobles productores de carbapenemasa, bacterias prácticamente intratables, en Chile, Belice, Dominica, Colombia, Brasil, Venezuela, Perú, Costa Rica y El Salvador, dejando en evidencia las tremendas inequidades que hay en la región, porque muchos de estos países lograron incorporar drogas nuevas al vademecum de tratamiento de los pacientes, drogas nuevas y caras, y otros países no tuvieron la posibilidad, dejando a los pacientes en una grave situación en cuanto al tratamiento, con necesidad de tratamientos alternativos. Todo esto está pasando mientras estamos viviendo en un mundo completamente interconectado. Y esas resistencias que aparecen en los hospitales a través de los pacientes que salen de los hospitales después de haber tenido una internación colonizados con estos patógenos multiresistentes, o a través de las cloacas de los hospitales que eliminan efluentes que contienen estas bacterias resistentes, además de antibióticos, o por el personal de salud que sale de un hospital y se va a trabajar a otro o se va a sus casas, llevan consigo estos patógenos multiresistentes. También en la comunidad se usan antibióticos en cantidades enormes y la presión de selección hace que en el ambiente comunitario también se produzcan bacterias resistentes y residuos de antibióticos que terminan en el medio ambiente, no solo por el uso de antibióticos en humanos, sino también por el uso de antibióticos en mascotas. Más allá de todo eso, tenemos la producción de alimentos. Más del 70%, casi el 75% de los antibióticos que se usan en el planeta se usan para producción de alimentos, tanto de origen animal como de origen vegetal. Hay una alta preocupación en este momento por la resistencia a azoles en Aspergillus, por ejemplo, por el uso de análogos de azoles como pesticidas en cultivos vegetales. Todo esto a través de la cadena alimentaria también llega y pone en riesgo la salud humana. Todos estos nichos, tanto el hospital como las comunidades,
como la producción de alimentos, tiene estrecho contacto con el medio ambiente a través de los efluentes, y todo eso termina en general en las aguas superficiales. Y una vez que esos patógenos resistentes y los antibióticos terminan en las aguas residuales, exponen a los animales salvajes, en los cuales también se ha detectado resistencia antimicrobiana. Vamos a ver algún ejemplo en una diapositiva en unos minutos. Y los viajes internacionales son los que, al igual que pasó con COVID, llevan, pero más silenciosamente, resistencia a antimicrobianos de una punta a la otra del planeta en horas, ¿sí? Con COVID fue evidente porque todos lo estábamos buscando y el COVID se desparramó rápidamente por todo el mundo. La resistencia a antimicrobianos hace lo mismo y viaja en nuestra piel, viaja en nuestros intestinos, bacterias resistentes que pueden pasar de un lado a otro del planeta muy rápidamente. Respecto de la situación de servicios de agua y saneamiento e higiene de los establecimientos de salud, hay un estudio que hizo la OPS en 7 países de América Latina: Bolivia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, entre el 2017 y 2019, y nos da algunos datos que son alarmantes. ¿Sí? Por ejemplo, 7,9% de los establecimientos de salud no cuenta con una fuente segura de agua. Estamos hablando de los servicios de salud, ¿sí? La continuidad del servicio no está garantizada en el 20,8% de los aislamientos, no tienen agua segura durante 24 horas al día. El 15%, casi 16%, solo dispone de eliminación de residuos a través de letrinas. Y el 9% de las instituciones de salud estudiadas en estos 7 países dispone de plan de tratamiento de aguas residuales. Eso significa que el 91% de los hospitales en estos países libera sus efluentes directamente al medio ambiente sin ningún tratamiento previo. Esa situación hace que, por ejemplo, en las aguas, en los efluentes de los hospitales, haya concentraciones de antibióticos que están en el rango de selección de bacterias resistentes, porque llegan a las concentraciones típicas, concentraciones inhibitorias de las bacterias en esos nichos acuáticos, ¿sí? Y presionan para la selección de resistencia a antibióticos en el medio ambiente. Y como pueden ver, la cantidad de antibióticos que hay en distintos efluentes y en distintos cursos de agua es muy diferente y es muy alta en la polución que hace la industria de producción de medicamentos, pero también en los efluentes hospitalarios. Y esto presiona esas bacterias que fueron seleccionadas en producciones agrícolas o en producciones ganaderas o en los hospitales, presionan para mantener esa resistencia a antimicrobianos. Así podemos encontrar, y como consecuencia de esto, podemos encontrar trabajos como este, que nos habla de carbapenemasas en distintos reservorios. Lo que uno puede ver en esta diapositiva es que los países que están sombreados en gris hicieron estudios. Los que están en blanco no es que no tienen, sino que no lo estudiaron, de cepas productoras de carbapenemasas. Estamos hablando de un mecanismo de resistencia que estaba asociado prácticamente solo a los hospitales, carbapenemasas en reservorios distintos a los hospitalarios, que cada vez, lo que significa esta diapo, que cada vez que ustedes ven un dibujito en uno de estos círculos, significa que se encontraron cepas productoras de carbapenemasas en efluentes hospitalarios, o en plantas de tratamiento de aguas residuales, o en agua de bebida, o en cursos naturales de agua, o en agua recreacional, o en animales de compañía o vida salvaje, o en animales para consumo humano, o en el medio ambiente, o en productos alimenticios, ¿sí? Y cuando ustedes ven las rayitas de colores, significa que en esos gérmenes encontraron NDM, KPC, OXA, BIM u otras carbapenemasas, las mismas carbapenemasas que nos dan problema en los pacientes en los hospitales. Está en todos estos nichos. Vivimos, como dijimos antes, en un mundo interconectado, y esas resistencias antimicrobianas que se producen en un nicho terminan esparciéndose por el resto de los nichos o los distintos ambientes, ¿sí? Volviendo al ser humano a partir de estos nichos. Hay un estudio muy interesante hecho por Brasil en el 2021, también intrapandémico, que nos muestra la situación de las resistencias a carbapenemas en mascotas, por ejemplo, alrededor del mundo,
¿sí? Muchos trabajos hechos en Argelia, en Australia, en Brasil, en China, en Egipto, en Finlandia, en Francia, en Alemania, India, Italia, etcétera, 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 muestran cómo los animales domésticos están colonizados o infectados por distintos bacilos gram negativos con distintas carbapenemasas. OXA48, NDM, ¿sí? Acá tenemos toda la serie de carbapenemasas, KPC, ¿sí? NDM, BIM, IM, prácticamente todas las carbapenemasas que conocemos de los hospitales se encuentran también en mascotas, animales de compañía. En este trabajo, la conclusión o la hipótesis es que durante la pandemia de COVID-19, los pacientes que se internaban por COVID y permanecían largo tiempo en el hospital, cuando eran dados de alta, salían colonizados con los patógenos hospitalarios, y estos, debido a la reclusión o al aislamiento domiciliario, tenían mucho más relaciones con sus mascotas, y esto ocasionaba la colonización de las mascotas por estos gérmenes multiresistentes. Un estudio hecho recientemente en Paraguay, en un río que atraviesa la ciudad de Asunción, hecho por el Laboratorio Nacional de Referencia de Salud Pública de Paraguay, midió o buscó coli con diferentes resistencias a cefalosporina de tercera generación, a carbapenemes, a quinolonas y a colistin, en un arroyo que atravesaba toda la ciudad de Asunción y que recibía efluentes de una zona de hospitales, que es esta zona que está acá, y al final recibía efluentes de los frigoríficos o mataderos que había alrededor de este arroyo, antes de que el agua del arroyo Muricao desembocara en el río Paraguay. Y también al mismo tiempo que se monitoreó en distintas zonas este río, también se colectaron cepas de los hospitales para poder comparar con las cepas que existían en el río. ¿Qué se encontró en los resultados? Bueno, se encontró de todo, ¿sí? Se encontraron genes de beta-lactamasas tipo CTXM en coli del arroyo, se encontró resistencia a quinolonas mediadas por plásmidos, QNRB, QNRS, AC6'1BCR, resistencia a polimixinas por MCR1 y por mecanismos cromosómicos también, y se encontró también carbapenemasas en una bacteria diferente, que fue Enterobacter cloacae, que no era lo que se estaba buscando, pero se encontró en el río Enterobacter cloacae con KPC. Y el gen MSR1 solo fue detectado en la zona de frigoríficos, haciendo suponer que estos colis venían no de los hospitales, sino de la zona de frigoríficos, o sea, de los animales para consumo humano. Lo que se encontró cuando se hizo pool film de estas bacterias es una estrecha relación entre las cepas del arroyo y las cepas humanas, cosa que era lógica, ¿sí? No sabemos cuál es el huevo o la gallina, si los pacientes internados sacaban a través de los efluentes hospitalarios, contaminaban el río, o el río contaminaba a los pacientes que después entraban al hospital con las cepas resistentes, ¿sí? Pero bueno, se encontró prácticamente los mismos patógenos en el río que en los hospitales circundantes. Hay muy pocos estudios, y recién ahora está aumentando un poco la investigación en medio ambiente, de la resistencia en medio ambiente. Cuando uno mira este trabajo, un trabajo del 2020, donde participó la FAO, la Organización Internacional Mundial de Alimentos, nos muestra cuánto dinero invierte en investigación cada uno de los países de la región, ¿sí? Encontrándose Cuba en uno de los primeros lugares. Y también nos muestra cuánto de este dinero para investigación se aplica para estudios de resistencia en medio ambiente. Y excepto Brasil, que es el que tiene la mayor cantidad de trabajos, los demás países tienen una cantidad modesta de trabajos en el área de medio ambiente. Cuando uno mira las áreas de estudio que están más representadas en los trabajos científicos, nos encontramos con que hay algunas áreas
como por ejemplo el impacto del uso de antimicrobianos en producción agrícola, la resistencia cruzada entre antibióticos y metales pesados del medio ambiente, las plagas y enfermedades emergentes con impacto potencial en la producción de RAM, como por ejemplo las moscas como vehículo para transmitir RAM entre distintos nichos, están muy poco representadas. Son las áreas 4, 6 y 7, ¿sí? Que las podemos ver en azul, que prácticamente no hay nada y no se está incrementando en el tiempo. Las 6 en celeste tampoco hay demasiado, y las 7 en violeta, que prácticamente no hay nada. Y zonas donde los estudios son pocos, que son las áreas de trabajo de resistencia en sistemas de producción ganadera y piscicultura como fuente de resistencia a antimicrobianos en el agua ambiental, o el efecto negativo o inesperado de la RAM y de otros antibióticos en organismos vivos de la vida silvestre, terrestre y acuática, donde los estudios todavía son muy pocos, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo en cuanto al tema de resistencia a antimicrobianos en medio ambiente. Si bien la cantidad de estudios va creciendo a lo largo del periodo analizado, que es entre el 70 y el 2017, todavía estamos lejos de la cantidad de trabajo que necesitamos. Afortunadamente, la UNEP, que es la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por su nombre en español, este año, en marzo del 2022, se incorporó a la alianza tripartita de FAO, la OMSA y la OMS, y ahora en este momento tenemos una alianza cuadripartita donde se incluye también medio ambiente. Y les recomiendo la lectura de este paper de posición que hizo el PNUMA o la UNEP, como quieran llamarle, sobre las dimensiones medioambientales de la resistencia a antimicrobianos. Es un paper de posición muy interesante. La OPS, a través de sus oficinas, su oficina central y oficinas de país, está trabajando con los países en varias iniciativas que tratan de aportar evidencias o controlar la resistencia a antimicrobianos, y entre ellas podemos encontrar iniciativas para comprender mejor la epidemiología de RAM, y para eso estamos haciendo vigilancia integrada, en mejoramiento de la vigilancia epidemiológica. Tenemos varios proyectos o iniciativas en curso, con algunas piloto con algunos países y otras generales, como la vigilancia de resistencia a antimicrobianos en salud humana, que prácticamente participan todos los países de la región, incluso Cuba. Empezamos con algunos estudios de medio ambiente y estamos empujando algunos más a través de un proyecto con Unión Europea en algunos países, en 7 países de Sudamérica. También estamos trabajando en detectar y responder rápido a las nuevas amenazas de RAM. Estamos con un proyecto de alerta y respuesta temprana en la red regional, que empezamos en Argentina y Chile, y hoy en día se está extendiendo a otros 4 países, que son Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Belice, para tratar de detectar rápidamente a través del laboratorio las emergencias de RAM y poder enfrentar estas emergencias con una rápida respuesta de control de infecciones para poder evitar su diseminación. También guía para el uso apropiado de antimicrobianos, ¿sí? Y también vigilancia de uso y consumo de antimicrobianos en la región a través del área de servicios de salud de la OPS. Aumentar la conciencia sobre RAM. Estamos trabajando mucho en la semana de concientización de antimicrobianos, en la semana mundial, que será pronto el mes que viene, en noviembre, del 18 al 24 de noviembre, para hacer sensibilización de los distintos involucrados en el tema de RAM, donde están todos los productores de alimentos, el sistema de salud, el público, la gente, nuestra gente, ¿sí?
También estamos propiciando algunas iniciativas de participación de la comunidad en el control de la RAM y otras actividades también. Estamos trabajando mucho en carga de enfermedad para ver la mortalidad relacionada a la resistencia a antimicrobianos, en infecciones del torrente sanguíneo, también en la incorporación de la CI-11 que contiene también eventos de resistencia a antimicrobianos para medir la mortalidad en los países, para las estadísticas de salud, etc. Abogacía y casos para intervenciones en RAM, adaptar las intervenciones para lograr un mayor impacto y el impacto de las intervenciones en el mundo real, ¿sí? Varias cosas se están haciendo desde el OPS para tratar de enfrentar la situación. En conclusión, la vigilancia integrada de la resistencia a antimicrobianos es fundamental para el conocimiento de la RAM. En las Américas siempre ya veníamos con serios problemas de resistencia a antimicrobianos que se empeoraron y se profundizaron con la pandemia del COVID-19. La pandemia va a pasar, las vacunas están controlando la pandemia de COVID-19, pero la pandemia de resistencia a antimicrobianos que nos deja se queda en los hospitales y esa no se va a ir y nos va a acompañar por mucho tiempo y probablemente se empeore. Que es importante la vigilancia local, que contemple las necesidades del nivel nacional, regional y global. Necesitamos saber lo que nos está pasando para poder diseñar intervenciones para controlarlo. Alerta y respuesta rápida y contundente es mandatoria. Necesitamos detectar rápidamente los problemas de RAM nuevos y controlarlos también rápidamente. Necesidad de estrategias e intervenciones costo efectivas para contener la RAM que incluyan salud humana, salud animal, salud vegetal, los alimentos y el medio ambiente. Todos estos nichos están fuertemente asociados con la producción y diseminación o diseminación de resistencia a antimicrobianos entre esos intercambio entre esos nichos. En conclusión, no hay más tiempo que perder, necesitamos intervenciones en todos los niveles para contener la RAM con una visión de una salud, ¿sí? Que es lo que nos trae en esta presentación. Sin más, los dejo con muchas gracias para ustedes que están escuchando y a todos los que hacen posible que podamos acercarles estos datos y todos los proyectos y las iniciativas para el control de la resistencia, que son todos los países que forman RELABRA+, que es la red regional, ¿sí? Que incluye Latinoamérica y el Caribe de habla no hispana, los laboratorios nacionales de referencia, como el IPK, por ejemplo, en Cuba, que son los que hacen posible que la obtención de estos datos y poder medir lo que nos está pasando en cada uno de los países, a los centros colaboradores de la OMS que tenemos en la región, que tenemos en Argentina, el Malbrán, en Costa Rica, el INCIENSA, en Estados Unidos, Harvard, y en México, Senacica, así como varias ramas del CDC también son centros colaboradores en RAM y aportan un montón a la región. Todos los socios y colaboradores, como ALAPAC, ASENCAI, API, ASM, CDC, Unión Europea, la FAO, la FAIU, la OIE, ahora llamada OMSA, Organización Mundial de Salud Animal, entre otros. Hay mucha gente preocupada por el tema que está colaborando con la OPS para poder llevar a los países abogacía, para poder llevar a los países propuestas para el control del problema. Al programa especial de RAM, a nuestra coordinadora y líder en el equipo, la doctora Pilar Ramón Pardo, Natalie Lomeire, Rodolfo Quiroz, Agustina Forastiero, Genara Romero, Jenny, Luis, Jackie, Fernando, Silvia, Katy y todos los que conformamos el equipo regional que tratamos de llevar propuestas claras y concretas para que los países puedan abordar el problema. Y obviamente un fuerte agradecimiento a todas nuestras oficinas de país, incluyendo la de Cuba, por supuesto, que son las que nos permiten llevar toda la cooperación técnica desde la oficina regional a los gobiernos en los países. Así que nada más, muchas gracias, con esto los dejo. Espero que la presentación les haya gustado y bueno, quedo atento si tienen alguna consulta o algo para responderlo por correo electrónico, ya que lamentablemente no podemos estar en persona, ¿sí? Pero bueno, nada más, muchísimas gracias.